Hola, bienvenido a Interapia, un podcast de Interapeutas. ¿Alguna vez has sentido que el descontrol de tus emociones te han llevado a acciones de las cuales luego te arrepientes y te sientes culpable? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Interapia. El día de hoy hablaremos un poco sobre los ataques de ira. Yo soy Camilo Torres, psicólogo clínico, máster en terapia cognitivo-conductual. A mi lado está Daniela Moreira, psicóloga clínica integral y maestra de clases de Shinen Qigong en línea. Vivir siendo controlado de nuestras emociones puede llegar a ser muy frustrante, y más aún cuando éstas se ven alteradas, sobre todo en situaciones sociales. Un ejemplo de esto último lo tenemos en quienes sufren problemas del control de la ira. Dentro de este podcast veremos algunas claves para regular mejor esta tendencia a las actitudes hostiles o agresivas. ¿Qué son los ataques de ira? Se trata de episodios de enfado en los que las personas reaccionan de forma repentina y violenta ante algo que les ha molestado, como una injusticia, una ofensa personal o una situación que les incomoda. La diferencia que se da con un enfado normal es el hecho de que la persona puede llegar a perder el control de sí misma, lanzando objetos, gritando y golpeando tanto mobiliario como a personas. Dada la gravedad y la violencia que manifiesta la persona que está experimentando este ataque, el comportamiento es claramente una conducta social no deseable. Además, el propio entorno puede retroalimentarlo e incluso se pueden contagiar de este ataque de ira. Es habitual encontrar que se prendió la mecha con un ataque de ira de una de las personas implicadas, la cual incitó que el resto se comportara de forma igualmente violenta. También pueden ocurrir problemas con las autoridades, al pelearse con un policía o al intentar agredir a alguien en la calle. Una característica común de las personas que sufren ataques de ira es que después de vivir uno de estos episodios se arrepienten profundamente de lo que han hecho, pero el daño ya ha sido ocasionado. ¿Cuáles son las causas que llevan a sufrir ataques de ira? Esto puede darse cuando la convivencia con seres queridos como padres, hermanos o la pareja no se está dando de forma adecuada. No se cumplen las tareas domésticas, hay sobreprotección, abuso, control sobre la vida de los miembros de la familia, entre otros aspectos que pueden estar generando tensión e iniciar un incidente en el hogar. Es de especial mención algunos trastornos en los que se pueden dar estos ataques de ira. El trastorno bipolar, la depresión, la enfermedad de Alzheimer, el alcoholismo, además de enfermedades que aparentemente pudieran parecer no tener relación con esta inestabilidad emocional, como son la diabetes, la cirrosis, la hepatitis, la epilepsia, el abuso de benzodiazepinas, el uso de hormonas, esteroides anabólicos y por último, medicamentos para reducir el colesterol. Cabe incidir que en el abuso de sustancias es común que se dé episodios de enfado excesivo, debido a que éstas afectan directamente en la química cerebral. ¿Cómo se manifiestan los problemas del control de la ira? El cerebro se caracteriza, entre otras cosas, por tener una gran capacidad de contrarrestar la influencia de los deseos inmediatos y de los impulsos en general, permitiendo así que nuestras acciones se enfoquen hacia metas a medio y largo plazo, los cuales no serían posibles si estuviésemos haciendo constantemente lo que nos pide el cuerpo. Por ejemplo, la mayoría de nosotros somos capaces de no gastar rápidamente todo el dinero que ganamos para poder disfrutar de caprichos cuando nos llegan los ingresos. Sin embargo, siempre hay excepciones. Por pura estadística, hay personas que apenas sufren altibajos emocionales y jamás tienen problemas a la hora de controlar los impulsos, y otras a las que les pasa lo contrario. Entre estas últimas, hay un subgrupo al que específicamente le resulta difícil controlar e inhibirse de expresar un alto grado de enfado o directamente ira ante situaciones cotidianas y relativamente frecuentes que no lo merecen. Veamos qué ocurre en estos casos.
teniendo en mente que estas son características generales y que no describen a todos los individuos que sufren de este tipo de alteraciones emocionales. Primero, tendencia a la frustración. Las personas con problemas a la hora de controlar la ira suelen sentir un intenso sentimiento de frustración cuando los detalles más pequeños del día a día no les salen tal y como quisieran que les saliera. Quedarse sin pan en la panadería, ver cómo alguien se sienta primero en la última butaca libre del transporte público, etc. 2. Intolerancia a la discrepancia. Estas personas tienden a no aceptar bien que otras personas puedan discrepar ante temas importantes para ellas. Suelen elevar el tono de la conversación muy rápidamente y se defienden con ataques para probar su punto. Pueden llegar a amenazar con el uso de fuerza física para zanjar un asunto. Es por eso que su familia y amigos evitan temas polémicos a la hora de conversar con estas personas. Tercero, hostilidad instantánea ante el enfrentamiento. En situaciones hostiles en las que otras personas se muestran groseras, ellos suelen sucumbir a sus impulsos de ira, reaccionan casi siempre del mismo modo, mostrando disposición a que se produzcan ataques verbales o físicos. Un claro ejemplo es observable en las carreteras, en donde cualquier insinuación brusca por el resto de conductores lleva al individuo a intentar pelear, buscar su atención, frenar bruscamente, hacer maniobras de riesgo para las personas de alrededor, etc. Descarga de rabia en objetos cercanos. Algo también relativamente habitual en estas personas es la tendencia a descargar la ira en objetos, ya sea dando golpes, apretando o en general realizando una acción que se basa en la fuerza muscular. Esto tiene sentido, porque la ira hace que el tono muscular aumente hasta un punto en que los músculos estén muy tensos, y esto puede generar malestar. La mayoría de las personas que tienen problemas con el control de su ira no necesariamente han desarrollado un trastorno psicológico. Sin embargo, en algunos casos, este problema sí llega a tal extremo de intensidad que llega a ser clínicamente significativo. Esto es lo que pasa con quienes reciben el diagnóstico de trastorno explosivo intermitente. Y se trata de una alteración psicológica que, como su nombre indica, se basa en las explosiones de ira muy intensa y hasta cierto punto incontrolables. Estos casos son diagnosticados por los profesionales que llevamos el caso de los pacientes, quienes proponemos las medidas de intervención psicológica que se deben adoptar. Entonces, ¿qué hacer? Estos son algunos consejos útiles para debilitar el poder de estos impulsos agresivos. Duerme bien y come bien. Esto es básico. Si nuestro cuerpo no está en buen estado, somos más propensos a no disponer de demasiada paciencia. Dado que al tener que lidiar con un malestar que nos persigue, no estamos en disposición de aguantar además otros imprevistos desagradables. Fíjate un horario de sueño claro y asegúrate que la mayor parte de tu dieta habitual te aporte todos los nutrientes y vitaminas necesarias. Mantén a raya las adicciones. Otro de los elementos que nos vuelve más vulnerables a los ataques de ira son las adicciones, por un motivo fácil de entender. Si solo nos importa el hecho de consumir o de experimentar esa sensación hacia la cual hemos desarrollado una dependencia, todo lo que nos separe de ella o que incluso nos distraiga de los pensamientos relacionados es para nosotros un obstáculo para nuestro bienestar. Esta interacción tiene dos vías, pues los ataques de ira pueden llevar a desarrollar una adicción a sustancia. Las personas con problemas de ira buscan refugio en sustancias externas, pero por su falta de control emocional pueden llegar a perder el control del consumo y llegar a un abuso que termina siendo contraproducente para su adicción. 3. Practica protocolos de resolución de conflictos con las personas más cercanas a ti. Reúnete con personas importantes para ti, con las que los conflictos suelen aparecer usualmente. Para estructurar los pasos que seguirás a la hora de ir acercándose en la discusión el momento en que ésta vaya tomando calor. Es importante que ambos muestren el mismo grado de compromiso ante estas medidas. Es ahí donde nosotros, los profesionales de la salud, nos aseguramos de crear pautas y acuerdos para poder tener una guía de por dónde comenzar y cómo superar los obstáculos que vendrán en el camino. Cuarto, cuando sea necesario, ve al psicólogo. Aquí está un pequeño cuestionario de 10 preguntas para saber si nuestro problema de ira necesita de ayuda profesional.
Si contestas positivo a 5 de estas 10 preguntas, es un indicador bastante claro de que una ayuda psicológica va a mejorar tu estilo de vida y también las relaciones con los que te rodean. 1. Me cuesta mucho controlar mis impulsos. 2. Soy capaz de amenazar verbalmente a mis amigos y compañeros si me siento atacado o atacada. 3. ¿Alguna vez he roto algún objeto durante un arrebato de ira? 4. Me cuesta manejar mis emociones en momentos difíciles. 5. Reconozco que mi temperamento me impide llevar una vida normal y tranquila. 6. Puedo controlar mi enfado para evitar hacer daño a las demás personas. 7. Cuando alguien me ofende o me siento atacado o atacada, mi respuesta suele ser desproporcionada. 8. Después de tener un arrebato de ira y enfado, me siento arrepentido o arrepentida y avergonzado o avergonzada por mi comportamiento. 9. No me considero una persona pasiva y paciente. 10. Mis arrebatos aparecen sin previo aviso. Puedo tener un buen día y estallar sin una razón aparente. Finalmente, no hay que olvidar que si los problemas a la hora de controlar la ira son muy extremos, será necesario acudir a terapia y comprometerse a esta sin saltarse las sesiones, lo cual es algo muy importante que muchas veces no es tomado en cuenta. En nuestra consulta, los pacientes recibirán entrenamiento en técnicas y hábitos adaptados a sus necesidades. ¿Buscas apoyo psicológico? Puedes buscarnos y escribirnos en nuestra página web www.interapeutas.com. De la misma manera, visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. La primera cita siempre obtendrá un descuento. No pierdas esa oportunidad para dar este paso que siempre quisiste dar. Con esto terminamos nuestro 9º podcast. Muchas gracias por escucharnos y no te olvides que si estás interesado en temas de psicología, puedes revisar nuestros anteriores podcasts. Te invitamos a comentar todas nuestras publicaciones. Muchas gracias por escucharnos, un abrazo y hasta la próxima.